grabar. Listo, Bien. Estamos en vivo. Estamos en vivo y lo importante es, ¿cómo se llama esto? Ahí está Javi, ahí está. No, mejor apaga la luz, pa. Me afeité. Mejor apaga. No, Orlando. Bueno, che, esto queda grabado. Decí que ustedes son de tercero o cuarto, ya son de quinto, sexto. Ya no, ni sé qué años son. No nos los podemos sacar de encima, miren. Pero para volver al carril y que esto quede grabado, el instituto ha visto una gran posibilidad de crecimiento. Entonces, para poder crecer, había que hacer modificaciones. Para tener futuro educativo, había que hacer modificaciones. Por eso, esta modificación de plan, de grillas, de materias, incorporación de nuevas asignaturas, con ellos nuevos docentes. Aunque en esta primera etapa tal vez nos vean a nosotros, hay nuevos docentes. Tiene el fin de que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de las escrituras. Y por supuesto tiene sus contrapesos de poder estar en un nivel de diálogo con otras casas de estudio. Entonces, teníamos que modificar. Es ampliar. ¿Vio cuando usted tiene que ampliar y construir una habitación? Porque hay futuro de que viene un nieto o esas cosas que a veces pasan lindas en la familia. Usted tiene que modificar su casa para poder recibir algo nuevo. Entonces, para poder suceder eso que hicimos, el instituto pasó de 24 materias a 32. Hay materias que se dejaron de dictar porque una de las peticiones que tenía el grupo más antiguo era que tanto antiguo como nuevo se había visto de una forma muy rápida. La verdad que sí, yo hablaba como trompada de loco, así iba. Entonces, recogiendo un poco la información, incorporando nuevas materias, fue necesario tal vez modificar. Por eso Antiguo Testamento se diversifica en toda su estructura como lo va a hacer el Nuevo Testamento. Y eso pasó de tener solo introducciones a tener la Biblia en sí misma completa. Y eso es un buen punto. Vamos a ver cómo ayudamos a mi esposa. Hola. No. ¿Estás acá? Ahí creo que la cerré. Entonces, bueno, en esta planificación, porque sé que muchos han hecho preguntas, más que nada los antiguos, porque Europa que se abrió está empezando y no hace preguntas, aunque las hace, pero son más sobre otra dinámica. Entonces, toda materia que usted tomó es una materia que cuenta. Y muy pocos van a estar ahí cerca de completar 21 materias y bueno, estamos dialogando para que por lo menos ahí tengan un certificado rápido y algunos van a meter 3, 4 materias más y van a tener el bachillerato y como les explicabas, acá en Argentina hay un dicho que dice, mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces, vaya paulatinamente incorporando los certificados y el título y después pasa a tener esa calidad de estar apto para cuando se logre certificaciones, usted tener todos los papeles encima. Algunos me han escrito, Guille, no puedo cursar tanto tiempo más, vaya por lo que es inmediato. Y otros no tienen ese inconveniente, entonces vayamos paulatinamente progresando. Dicho esto, en el Nuevo Testamento usted va a saber, usted lo estudió de varias veces, si usted toma su Biblia, va a encontrar la estructura que es Evangelios, pero los cita, ¿no? Los índices de la Biblia. Y después de los 4 Evangelios, ¿qué viene? Hechos de los Apóstoles. Creo que todo este grupo que está aquí es un grupo que tomó con el profe Julio Lucas. Y seguramente Lucas estuvo pispeando por arriba del muro mucho de Hechos, ¿no? Porque es una obra conjunta y él lo habrá explicado. Entonces, se va a enseñar Hechos de los Apóstoles. Si usted ve la grilla para la gente de primer año, va a tomar primero Evangelio, pero ustedes ya son mayores. Entonces, por eso a ustedes les toca Hechos de los Apóstoles. De que viene, ustedes vuelven a mirar
che, no, yo quiero evangelios. Y bueno, usted está en una categoría especial, más que nada los que tienen más de 12 materias, que creo que es todo este grupo que está aquí. Tiene la posibilidad de elegir y armar su grilla para completar el estándar necesario. Bueno, habiendo dicho todo esto y sabiendo que no se agotan las preguntas, quiero presentar al profe Javier, es un amigo de más de 20. Van subiendo los años. Te estás poniendo viejo, Javier, ¿eh? 25 años de amistad. ¿Hace 25 años? Claro, 2000. ¿En el 2000? Claro. Y vos estarías tirando piedra en el 2000, ¿no? Y yo con el garrote en mano, me parece. Bueno, nos conocimos en el seminario bautista en el 2000, él estaba ahí internado con... ¿Estabas casado o estabas de novio con...? No, al otro año, 2001. Ah, ves que el seminario tiene esas cosas complicadas, que uno va y vuelve casado, no sabemos por qué. Pero bueno, casi todos los seminarios pasan eso cuando son internados. Estudiamos juntos, nos separamos por no sabemos qué, y después vivíamos tan cerca que hoy está siendo parte del grupo de profes. Alguien que anhela seguir estudiando, alguien que anhela la palabra. Siempre intentamos que todos los profesores amen a Jesús. Esa es una condicionante. Después, que ame lo que Jesús enseñó. Por eso son profes. Pero ese es el elemento central. Amar a Jesús es amar al prójimo. Y bueno, todos los que han tenido al profe han sabido que es una persona de calidad, humanamente muy cálido. Y bueno, Hechos de los Apóstoles es un texto lindo para recorrer con Biblia en mano. Busque su Biblia en mano y trate de disfrutar, siempre de Biblia en mano, trate de disfrutar las páginas y sé que el profe los va a poder guiar. Hoy puede ser una clase corta porque, bueno, veo que uno siempre después de las vacaciones viene medio, pero agárrese que la clase que viene seguramente irá con. Bueno, oro y me despido. Solamente decir algo que también esta materia no está habilitada para primer año. Pero cuando hayan materias que se van a dar para Europa, pero que son de un horario más temprano para América Latina, usted está en condiciones de poderlas tomar. O sea, si a las 4 de Buenos Aires, 2 de la tarde de toda la franja del Pacífico, usted tiene libre, se puede anotar para tomar esa materia y tal vez no esperar hasta la noche. Entonces, estimados amigos, la paz de Dios sea con todos vosotros. Hagamos una oración y le voy a dar al profe. Sé que Camilo está orbitando por si hay algún problema técnico, pero que Dios tenga el control de todas las cosas. ¿Les parece? Amén. Amén, profe. Esta preciosa noche, tarde en algunos lugares del Pacífico, tu mano pueda estar presente. Puedas tú bendecir la vida del profe, pero puedas bendecir la vida de todos los que estamos escuchando en vivo, y aún más, Señor, para aquellos que por algún inconveniente, pero que su corazón anhela estudiar y lo van a ver en diferido, pueda tu gracia, de forma vívida, Señor, recordar palabras, traer pasajes y aún ministrar en los corazones. Porque ante todo, Señor, son tus obras, son tus designios, es tu buena voluntad puesta en un papel, pero ante todo, Señor, son tus propósitos eternos. Especialmente el libro de los Hechos, donde vemos cómo el Espíritu Santo ha tomado personas que parecían insignificantes, pero que fueron empoderadas en tu gracia y pudieron compartir las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a descubrir esas verdades, esas pequeñas perlas preciosas que están en ese libro tan maravilloso y que tenemos la tarea de seguir viviendo y aún escribiendo en este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, todo lo ponemos bajo tu mano y te damos gracias. Amén y amén. Y amén. Muchas gracias, Guille. Gracias por la presentación y por compartir el tiempo de oración con nosotros. Te quedas un ratito, ¿no? ¿Nosotros? La tengo a Moni al lado. Ah, bueno. Estás entonces. Estás Ahí está mi esposa, mira. Excelente. Capitaña, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que ya nos conocemos hace ya cuarta materia que estamos cursando juntos. Algunos y otros nos estamos conociendo
en el día de hoy. Primero, vamos a hablar un poco de la materia, de cómo vamos a trabajar. Tenemos 2 encuentros, eso ya lo saben, como con todas las materias. Así que hay que optimizar. Voy a intentar que sea breve, la verdad que es un problema que tengo, ya me conocen. Sí soy respetuoso, me voy a mandar al frente, como decimos acá, de los horarios, ¿no? El recreo, trato de mantenerlo y terminar no más allá de la hora que corresponde. Eso sí, empezar puntual, ¿bien? Y terminar puntual. Lo que sí reconozco que he fallado en varias oportunidades. Cuando dije esta clase va a ser corta, no terminó siendo corta. Eso pasa. Intentaremos que esta clase sea corta, que es introductoria. Me gusta, nadie se sienta... Siempre trato de halagar las virtudes, porque son muchas, del encuentro virtual, pero no sé por qué termino con una actitud crítica, ¿ok? Pero es muy valioso esta posibilidad de estar en casa y de que de otra manera no podríamos. Bueno, ya conocemos las virtudes que tienen las posibilidades de estando lejos, poder estar juntos al mismo tiempo. Pero bueno, la dificultad muchas veces está en interactuar, ¿no? A veces levantar la mano, uno quiere participar, nos superponemos. Lo que quiero decirles con toda esta introducción o todo esto que estoy tratando de explicar es que en la medida que puedan, me gusta mucho verles las caras. En la medida que puedan. No voy a obligar a nadie, nadie se sienta condicionado, no es que van a tener mejor o peor nota o concepto, pero yo sé que algunos se están aprovechando para hacer cosas, otros quizás no se han peinado, puede pasar diferentes circunstancias, pero en la medida de lo posible, si nos podemos ver las caras, me encanta. No quiero dejar de señalar esa situación. Otra cosa con la que me pongo en evidencia para que me vayan conociendo, soy muy malo con la tecnología, ya se dieron cuenta, de hecho no funcionaba la cámara porque la tenía tapada, no tenía ningún problema, tiene una tapita mi cámara y estaba corrida. Pero bueno, intento esforzarme por aprender y usar las nuevas tecnologías. De hecho, voy a hablar un poco de eso ahora. También voy a hablar de los trabajos y el uso de las nuevas tecnologías. Y de ciertas cuestiones que tenemos que acordar por lo menos el primer día. Tenemos nueva plataforma. Voy a subir en la parte de bienvenida, ya lo tengo elaborado, ya está terminado, pero no lo subí todavía. Van a tener ahí el programa. Ahora voy a compartir y vamos a hablar un poquito del programa. Y más que todo, de las situaciones de evaluación, cómo va a ser la evaluación de la materia. Me interrumpen y me preguntan, mis clases son todas charladas, esa es la idea. Cualquier duda que vayan teniendo o algo que piensan, capaz que lo voy a decir más adelante y les hago la aclaración, pero me van preguntando. 2 encuentros. En este primer encuentro vamos a tener la introducción. La evaluación, vamos a compartir el programa, ¿sí? ¿Ven? Ya me estoy haciendo el link. Acá. Va a tener diferentes instancias. Tema Biblia. ¿Están viendo mi compu en este momento? Sí. 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 Y bien, ¿no? No ventanitas. Ok. ¿Están viendo el programa todos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, este es el programa de nuestra materia. Vamos a ir más rápido. Después lo leen tranquilo, la idea es que ustedes lo puedan estar leyendo tranquilos. Los objetivos sí los voy a repasar rápido. ¿No? Que los estudiantes adquieran conocimiento del texto hecho de los apóstoles, tanto de su aspecto formal como de la relevancia del contenido. O sea, vamos a estudiar un poco la estructura, pero vamos a ir recorriendo y haciendo una mirada a los diferentes textos. Bien, vamos a recorrer el texto, ver su contenido, no solamente la forma. Que los estudiantes adquieran capacidad de reflexionar acerca de los aspectos
fundacionales de la misión de la iglesia, y acá esto va a tener que ver con los trabajos, van a ser de reflexión, ¿bien? En realidad van a ser dos tipos de trabajos, y que los estudiantes reconozcan el valor de estudio de los Hechos de los Apóstoles para la vida y la misión de la iglesia en su carácter local, tanto como universal. O sea, tanto contextualizado en su iglesia, en su ministerio, como en la iglesia universal. Acá están los dos encuentros que respeta los capítulos de manera proporcional, pero ven que está pintado con negrito ahí la semana 4, semana 8 y semana 12. Bueno, Profe, sí. no, que sí se ve. Ah, que se vea, perdón. Perfecto. Ahí dice, evaluación final escrita, requisitos para la aprobación del curso. El estudiante deberá cumplir con las normas de asistencia a clases virtuales impuestas por el instituto, según el reglamento vigente, no, tanto los que participan de manera sincrónica como asincrónica, eso ya saben cómo funciona, realizar las lecturas obligatorias, que eso es lo que voy a aclarar ahora, y bueno, participar de los foros, cumpliendo con las consignas propuestas por el docente, y realizar y aprobar 3 trabajos parciales en la semana, 4, 8 y 12. ¿Bien? Bueno. Acá va la aclaración a qué me refiero con las lecturas y a qué me refiero con los trabajos. Y quiero dejar de compartir. ¿Están ahí? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Bien. Aquí está. Acá están. Les comparto de paso que lo que están pasando muchos de ustedes, yo lo pasé en todos los lugares donde estuve. Esto de cambio de planes, cuando yo empecé a estudiar el profesorado fue cuando empezó el profesorado, me acuerdo acá en Argentina, el Seminario Bautista Oficial, y también cambios de planes. Después la articulación con la licenciatura fue lo mismo, y la maestría fue lo mismo. No se frustren, vean la riqueza de cursar diferentes materias, hay riqueza en eso. Les decía, los trabajos prácticos van a ser de reflexión. Yo les voy a pedir, todavía no están elaboradas las consignas, pero a partir del material que vamos a ver, yo les voy a pedir una reflexión personal, ¿bien? Acerca de ciertas temáticas, y se van a entregar en esa fecha. ¿Bien? Eso, quédense tranquilos, son trabajos donde se va a poner en juego la reflexión personal. Y después, y con esto, dando esta consigna, quiero que tengamos una pequeña reflexión sobre una cuestión. Vamos a leer el texto completo, cada uno de ustedes, o sea, esto es una consigna para aprobar la materia, 3 veces durante la cursada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes a partir de hoy asumen el compromiso de leer completo el texto de los Hechos 3 veces. Entonces, en la fecha 4, además del trabajo, ustedes me van a entregar una firma de compromiso de que leyeron el texto. ¿Bien? Y esto apela a la ética de ustedes. Ustedes me pueden mentir si quieren, pero hay que aclararlo, está bien, estamos en un lugar cristiano, venimos a estudiar. Ok, está bien, sí, no vamos a discutir eso ni vamos a entrar en detalles. Pero rescatemos el valor del compromiso y de la palabra, más siendo cristianos. ¿Bien? Realmente no... Es como casi redundante decirlo, pero hay que decirlo a veces, ¿no? No tiene sentido estudiar más siendo grandes y hacer trampa. No tiene sentido. Aunque es fácil hacerlo, aunque nadie se va a enterar, Dios sí te ve, obviamente, también es redundante decirlo, casi que no tiene sentido. Pero, bueno, queda conciencia a cada uno. A mí me tocó cursar una materia, en 2 instancias yo viví, me propusieron esto, por eso yo se los estoy compartiendo. Cuando leímos, no sé si Guillo también le tocó, con Pablo Deiros, Historia del Cristianismo, y había que leer no sé qué cantidad de páginas, pero eran como 3 tomos de estos, por ejemplo, ¿no? Y había que leerlo. Uno no tenía una fecha como yo sí les estoy dando, ¿no? Había que entregar.
Y bueno, y el pastor contaba, que era pastor además de profesor, ¿no? Que mucha gente después venía llorando a pedirle perdón, porque no había sido del todo honesta con esto, con el afán de aprobar la materia o sacarse una buena nota, uno cae en la tentación de no ser honesto. Pero bueno, reflexionemos acerca de la importancia de esto. Y después me pasó, y esto se lo comparto como una experiencia linda, me tocó cursar en la licenciatura Apocalipsis, ¿no? Con la consigna de que teníamos que leerlo para todas las semanas. En un semestre completo, no sé cuántas veces lo leí. Pero fue un ejercicio muy interesante. Yo lo estoy pidiendo solamente 3 veces. El texto es largo, pero bueno, tener este ejercicio de leer, releer, 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 no le demos vuelta al tema. Lo leemos, lo leemos, lo leemos, lo leemos, lo leemos, lo leemos. La primera, la segunda. O sea, hay que leerlo. ¿Bien? Después en estas clases justamente vamos a ir más despacio, vamos a resolver preguntas, vamos a trabajarlo. Pero ¿qué sentido tiene estar estudiando un libro de la Biblia, cualquiera sea, y no leerlo? Podemos aceptar que capaz que no lo leyeron nunca. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Hay algunas personas que leyeron alguna vez en su vida. Yo lo hice una vez y media completo, la Biblia de tapa a tapa. A otras personas no, capaz que conocemos porciones del texto y nunca lo leímos completo, pero bueno, acá vamos a estar estudiando el libro de Hechos y parte de la consigna es leerlo completo, 3 veces. Y lo que van a hacer, o sea, como trabajo es entregar el compromiso. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, quería preguntarle, cuando dice leer 3 veces el mismo capítulo o 3 veces todo. El libro completo. Todo. Ah, ¿Bien? listo. Cada Sí, 4 sí, sí. semanas, ustedes tienen, o sea, tienen 4 semanas para leer el libro completo la primera vez, 4 semanas para volver a leer el libro completo por segunda vez, y Ah, listo, 4 sí, semanas más. listo, sí. ¿Bien? Ahora sí entendí. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias por preguntar. Y esto también queda claro, ¿no? Ya los que están cursando materias, no tengan miedo de hacer cualquier pregunta, porque a lo mejor el profesor se está explicando mal o no me estoy explicando bien, y la duda que ustedes tienen la tiene otro compañero, o es más, la tiene un compañero que ni siquiera está cursando de manera sincrónica, que lo está viendo después, y está buena la aclaración. Entonces Profe, hay que... Sí, entonces, para retomar la pregunta que la hizo pregunta. Brenda, en las 4 semanas se va a leer el capítulo, el libro completo de Hechos de los Apóstoles. En las primeras 4 semanas. Las segundas 4 semanas serían el segundo mes, Hechos de los Apóstoles completo. O sea que habría que hacer una agenda de 4 semanas para leer el libro de los Hechos de los Apóstoles la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. Exactamente, pero eso es lectura personal de ustedes. Nosotros en la materia vamos a ir recorriendo más despacio, en cada clase, vamos a ver primero en la clase que viene, vamos a ver los 2 primeros capítulos, pero ustedes van leyendo a su ritmo. Si alguien lo leyó en una semana, o se sentó el fin de semana y ya cumplió, listo. Bien, lo que yo quiero es que ustedes me den su palabra, la semana 4, profesor, yo ya leí 2 veces, bueno, a mí me sirve una, listo. ¿Lo leyó una vez completo? Perfecto. Para la otra vez, 4 meses, 4 semanas después, lo mismo. Bien, o sea, van a leer mínimo 3 veces el libro de los Hechos, más lo que vamos a estar estudiando. Bien, yo les compartía que hice un ejercicio parecido con Apocalipsis. Creo que lo leí como 17 veces, sí, 17 veces era, me acuerdo ese número. Y acompañado del estudio, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Por eso quiero compartir esta consigna con ustedes. Quiero que tengan esa experiencia de leer, leerlo, 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 leerlo. Hermanos, el estudio de la Biblia, el estudio de la teología, es lectura. Lectura, 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 lectura. Sí, Yo leí Apocalipsis todo en un día, todo el libro bueno, Apocalipsis, porque me entusiasmé y empecé a leer. bueno. Hola, hola. Sí, excelente. Bueno, por eso, es una experiencia interesante, es una experiencia interesante. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos. Después, no les voy a pedir una versión de la Biblia en particular, no les voy a pedir eso. Ustedes saben que hay versiones
Mi respuesta a cuál es mejor versión, tanto de los comentarios como del texto bíblico, mi respuesta siempre es la variedad. Mientras uno más variedad tenga, en la variedad está la riqueza. Sabemos que hay textos que son más fieles al manuscrito original, ¿bien? O al idioma bíblico, al griego y al hebreo, y sabemos que hay textos que no son tan fieles literalmente, pero sí al sentido. ¿Bien? Mi Biblia favorita, por varios motivos, no es nada más y nada menos que Una Dios habla hoy. ¿Bien? Es mi Biblia, es mi versión favorita. Es una versión popular, es una versión sencilla, no es una versión de estudio. ¿Bien? Cuando estudiamos, lo que sí se aconseja, y yo en la materia voy a ir utilizando, es un texto que sea más fiel a la traducción, al idioma original. ¿Bien? Pero en la lectura que ustedes van a hacer personal, el texto, la versión que ustedes quieran, no les pido. Pero lo que sí les voy a pedir, y esto si no lo tienen, yo entiendo los que piensan que lo que les voy a pedir ahora es una herejía. Los entiendo porque yo soy de esos. Bien, ahora van a ver lo que les voy a pedir. Pero es una Biblia para subrayar. ¿Bien? Tengan su Biblia inmaculada, aparte, yo esta no la subrayo, por ejemplo. ¿Bien? Ok, pero sí o sí, todo estudiante de la Biblia tiene que tener una Biblia para escribir, para subrayar, para marcar. Por ejemplo, esta Biblia no se escribe, no se toca, bueno, ahí está, ¿bien? No se toca, nada, está inmaculada. Pero tengo mi Biblia que está, la otra, ¿no? Está escrita por todos lados. Que justo es una versión Reina Valera textual, se llama, que es la Reina Valera, pero es una edición especial. Así que ese es el material de estudio. ¿Bien? Su Biblia, su versión, la que ustedes quieran, para leer, y otra, o puede ser la misma, que van a escribir. Yo les aconsejo, como les estaba diciendo, que si todavía no tienen esa Biblia, bueno, se consigan una Biblia y que la dediquen a eso, y que cada libro que lean, cada materia que cursen, tengan esa Biblia siempre. Siempre esa Biblia, para cuando armen sus predicaciones, sus sermones, sus clases, esa Biblia van a ver que es una herramienta fundamental para el estudio y para el ministerio. Así que si no la tienen, le aconsejo que se consigan. ¿Qué más? Bueno, voy a subir el material. No hay material extra de estudio, pero sí voy a compartirles algunos comentarios bíblicos. No es que vamos a seguir un comentario específico, vamos a seguir diferentes apuntes. Con los comentarios lo mismo. En Hechos no hay tantos comentarios de referencia. Saben que hay diferentes tipos de comentarios. Comentarios generales, comentarios de referencia. Hay comentarios más exhaustivos, ¿bien? Pero bueno, con eso nos vamos a manejar con los apuntes de la cátedra, de la materia. Yo todas las clases al terminar voy a subir el video y en versión PDF el PowerPoint que yo elabore, ¿bien? Pero nuestro material de lectura, salvo que en algunas de las consignas, como suelo hacer yo a veces, les asigne una lectura, un capítulo, un par de páginas de algún libro, nuestro material es la Biblia. ¿Bien? Creo que hasta aquí dije todos los anuncios iniciales y la puesta en marcha de la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Esteban? ¿Estamos bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno. Hasta que me acostumbra a esto. Vamos a empezar con la introducción al libro de los Hechos. Hice algo lindo para ustedes. Bueno, esto también lo que quería aclarar. El uso de la inteligencia artificial. Bien. Además está decir que no es válido para hacer ningún trabajo. O sea, perdón. Si es una herramienta formidable, es más, yo la estoy intentando usar para preparar las clases. Está siendo un desastre lo mío. Vamos a ver cómo va saliendo. Ustedes pueden usar esas herramientas, no hay ningún problema, siempre y cuando no falten a la cuestión ética, ¿no? Si yo les estoy pidiendo una reflexión personal, no tienen que preguntarle a la inteligencia artificial,
no tiene sentido. Bien, de la misma forma que espero que todos seamos honestos a la hora de firmar su compromiso de que leyeron el texto, bueno, lo mismo a la hora de elaborar. Si para hacer una imagen o para alguna cuestión buscan información y utilizan la inteligencia artificial, está bien, yo aliento eso, ¿está bien? Pero bueno, no a la hora donde ustedes tienen que volcar su conocimiento, porque si no, o sea, pierde sentido directamente estudiar cualquier materia o cualquier asignatura. ¿Bien? Bueno, ¿qué hice? Basta, gatito. ¿Qué hice con la inteligencia artificial? Bueno, un par de cosas. A ver, primero les quiero compartir esta introducción. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Excelente. Le falta es abrirla. Ahí está. Hacer. Bueno, díganme si se escucha lo siguiente. A ver, aquí. Si me sale bien, es para un aplauso, pero a ver. Hechos es la continuación de la historia relatada en el Evangelio de Lucas. Se podría decir que es la segunda parte de una misma obra. En efecto, hasta repite el relato de la ascensión con que terminó el Evangelio. Hechos refiere como los primeros seguidores. Perdón, lo vuelvo a poner. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, sí. Sí, profe. Sí, ¿Se escucha perfecto. bien? Ah, buenísimo. Bien. Bueno, Sí, esto es profe, una voz se con escucha. inteligencia artificial. Les cuento lo que estamos viendo. Esto que está, que es lo mismo que está escrito acá, es la introducción, ¿bien?, que esta versión de la Biblia hace al texto de Hechos de los Apóstoles. Con la inteligencia artificial generé una voz que es parecida a la del relator de Disney latino. Entonces, esta persona les está leyendo la introducción. La vamos a poner de vuelta y vamos a dejar que se vea. Un momento que esto puede fallar. Hechos es la continuación de la historia relatada en el Evangelio de Lucas. Se podría decir que es la segunda parte de una misma obra. En efecto, hasta repite el relato de la ascensión con que terminó el Evangelio. Hechos refiere como los primeros seguidores de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, difundieron la fe cristiana, partiendo de Jerusalén, por toda Judea, luego hacia el norte, por Samaria, y después, entrando en territorio no judío, por Antioquía de Siria. Después, principalmente debido a la labor misionera de Pablo, el mensaje cristiano se extiende por Asia Menor y penetra en el mundo clásico. Primero Grecia y luego Roma, capital del imperio. Es pues la historia de los principios del movimiento cristiano que después se difundiría por todo el mundo. Bien. Esa es la introducción que hace este texto bíblico. Bien. Ahora, tenemos una primera idea que es con la que vamos a trabajar hoy, principalmente, es tratar de determinar, bueno, ¿qué es Hechos? Bien, es un libro de historia, es simplemente el anexo al Evangelio de Lucas. ¿A qué refiere Hechos? Acá les hice algunas anotaciones, ¿no? Dice, Hechos de los Apóstoles es un puente entre los Evangelios y las epístolas.
A ver, ¿por qué es un puente? Porque es un texto único, Hechos, dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Que establece esto, justamente, que nos cuenta la historia, bien, de la iglesia primitiva, y de alguna forma articula tanto los evangelios, bien, que justamente que son evangelios, con la teología, con el desarrollo, con textos más teológicos que son las cartas. Bien, y se relata el desarrollo de la iglesia primitiva y su expansión. Eso es inapelable, ahí no tenemos ningún problema. Ahora yo después voy a complicar un poco eso. Dice, el propósito es mostrar la obra de Jesús a través del Espíritu Santo y de los apóstoles. Bien, explica cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta Roma. Es un relato de la transición del cristianismo, del judaísmo a la fe global. Si me siguen acá. Quiero mostrarles algo. ¿Están viendo mi pantalla, no? Cómo me estoy moviendo de un lado al otro. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Quiero mostrarles algo y no puedo. Acá. Bueno, estuve intentando una información que les voy a subir y ven, aparte el chat GPT, por ejemplo, tiene demasiados conflictos. Es un desastre. Yo le puse esta información porque quería crear con movimiento un mapa para explicar lo siguiente. Si lo miran, no se los comparto este mapa porque es un desastre. Me puso Roma en África, Etiopía en Australia, ¿bien? Pero lo que yo quería que vean importante eran todas estas flechas. Estas flechas sí están bastante bien. A ver, me hizo otro más. Hechos, ¿qué es lo que quiero decirles? Hechos narra un aspecto de la historia del surgimiento de la iglesia. Nos cuenta una parte de la historia. Y esa idea, o sea, si bien lo que está diciendo, lo que escuchamos recién, la locución que escuchamos recién, es verídica, es cierta, está bien, está aclarando justamente esto, que nosotros estamos conociendo una parte. ¿Bien? Pero los discípulos salieron para todos lados. Me gusta esta imagen que alguien me dijo una vez. La expansión del cristianismo es como una gota del Espíritu, ¿no? Que cae sobre Jerusalén y se expandió, ¿bien? Como las ondas de agua en un estanque. Para todos lados. Cuando nosotros nos quedamos con que Hechos narra toda la historia de la iglesia primitiva, entonces nos queda una idea como que, bueno, fueron de Jerusalén, Judea, Samaria, Antioquía, Roma, Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Bien? Y esa es toda la historia de la misión. No fue así. No fue así. ¿Bien? El cristianismo se expandió para todos lados al mismo tiempo. Y los apóstoles fueron para diferentes lugares. Y los primeros testigos fueron para diferentes lugares. Y los que estuvieron en Pentecostés y volvieron al sur a sus países fueron para diferentes lugares. ¿Bien? Lo que hace Hechos es una selección. Lo que estoy tratando de aclarar y compartir es que no confundamos y establezcamos una idea lineal de la misión o de la expansión de la iglesia. ¿Me expliqué bien? ¿Está? No estamos diciendo ni que está mal ni nada, simplemente eso. Lucas nos está narrando un aspecto. Y eso lo vamos a entender mejor ahora cuando veamos justamente el primer problema que tenemos, que es el problema del nombre. ¿Cómo lo llamamos? ¿Hechos de los apóstoles? ¿Hechos? ¿O son hechos de Jesús? ¿O son hechos del Espíritu? Bueno, todo eso quizás, ¿no? Empecemos con el título. La primera opción, Hechos de los Apóstoles, que es un título que está agregado en el siglo II, ¿bien? Pero no habla de todos los apóstoles. Entonces no sería del todo correcto quizás decirle Hechos de los Apóstoles,
porque el primer tema que tenemos, el primer problema que tenemos es lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, bueno, nos están narrando sobre algunos, no sobre todos. Se mencionan, se hablan, pero está más enfocado justamente en Pedro y Pablo. Entonces podemos decir, bueno, hechos de Pedro y Pablo, lo podríamos llamar. Bueno, pero también nos habla de Esteban, nos habla de Felipe, nos habla de Bernabé, nos habla de Silas, nos habla de Timoteo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, el otro es decirle hechos, simplemente. ¿Bien? ¿Están ahí? Sí. Yo le- Sí. Es muy acotado también. Bien, porque en la profe, antigüedad hay muchos textos que se llamaban hechos. Sí. yo le diría hechos de la iglesia. Bueno, es interesante. Pero lo mismo. No, está bien. Perdón, no me estaba volviendo loco la gata. Para que me ayude. Javier, Sí, a lo que te referís como que el título deja incompleto a lo que fue verdaderamente en ese momento los hechos, porque está contado de la perspectiva de algunas personas o de algunos eventos, pero no en la totalidad de todos los eventos, ya que fue diseminado en una forma secular a todo el mundo y solamente está contada a una dirección. ok, sí. Sí, eso es lo que traté de explicar. Está bien. A ver, estamos analizando, estamos problematizando, decimos los profesores en estos temas a veces, justamente para determinar, bueno, de qué estamos hablando. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema? Justamente no generar falsos prejuicios. ¿Bien? Es decir, bueno, acá tengo toda la historia de la iglesia primitiva. No. O sea, el texto tiene una intencionalidad. Si bien lo llamamos libro de historia, y está bien llamar a Lucas un historiador, no es un libro de historia como el que nosotros podemos tener en nuestra biblioteca de historia moderna. ¿Bien? Porque a propósito, el texto con intencionalidad menciona ciertos aspectos y deja libre otros. ¿Bien? Entonces, justamente esto no es bueno. Entonces, ¿de qué hechos estamos hablando? Otro que podríamos decir es, bueno, Lucas presenta la continuidad de la obra, justamente la obra de Jesús, podríamos decir hechos de Jesús. ¿Bien? En medio de la iglesia, también. O hechos del Espíritu Santo. ¿Bien? O como dijo el hermano, hechos de la iglesia. Pero también tendríamos el mismo problema que tenemos con los apóstoles, porque no es la totalidad de la iglesia. Bien, tenemos justamente una selección de comunidades y de acontecimientos. Podríamos llamarlo quizás hechos desde la iglesia o en la iglesia. ¿Me expliqué bien hasta aquí? profe, porque Sí, sí. yo lo digo en el aspecto, hechos de la iglesia, tomando su palabra por delante, no encajonándonos en, en un parámetro cerrado con relación a lo que sucedió allí en ese libro, sino hechos de la iglesia. Yo lo llamo porque cada uno, según la palabra, cada uno de nosotros somos iglesia, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Entonces, llamo hechos de la iglesia porque sucedieron muchas cosas, sobre todo, como usted lo mencionó anteriormente, Pablo, Pedro, pero también se mencionaron otros apóstoles, pero sucedieron situaciones que dan como un modelo de lo que debería ser la iglesia en la actualidad. No vamos a encajonar lo que debe ser tal cual, porque el Espíritu Santo, Bueno, el aspecto es bastante amplio. claro. Ahí dijo muchas cosas. A ver, hay que tener en cuenta esto. Lo que yo trataba de decir es, está bien en principio lo que usted dice,
pero de la misma forma que criticamos el decir hechos de los, criticamos en el buen sentido, ¿no? Analizamos el hecho de que se llame Hechos de los Apóstoles, deja fuera a otros apóstoles, lo mismo podríamos decir de Hechos de la Iglesia, porque deja fuera otros aspectos de la Iglesia, otras comunidades que también son iglesia y que eran iglesia. El tema es, también estamos problematizando el nombre completo. Quizás y esto es para anotar, quizás, o sea, estamos tratando de limitar la naturaleza del texto. Bueno, ¿qué es este texto? ¿De qué se trata? ¿De qué nos habla el texto? ¿Bien? Entonces ya con el título ya lo empezamos a problematizar y comenzamos a pensar. Bueno, entonces quizás, ordenando lo que están diciendo todos un poco, bueno, nos está hablando de los orígenes de la iglesia. Por eso deja fuera otros aspectos. Pero bueno, acá la cuestión es el origen, el desarrollo y la expansión. Nos muestra un camino, nos cuenta una parte de la historia. Pero en esa parte nos está representando a la iglesia. Por eso es también como para pensar esa expresión, ¿no? Hasta qué punto es modelo de lo que es la iglesia, o de qué aspectos hablamos cuando estamos hablando de modelo. Miren, seguimos ampliando, a medida que seguimos avanzando, yo ahora les propongo que pensemos en las fuentes. ¿En las fuentes a qué nos referimos? Bueno, de dónde el autor toma justamente material, qué es lo que selecciona para ir construyendo el texto, ¿no? Entonces, como decíamos, elige eventos clave del crecimiento de la iglesia. O sea, no de todo, pero clave. ¿De qué? Del crecimiento. Por eso estamos viendo, ok, se está enfocando en justamente este origen y este desarrollo y crecimiento de la iglesia. Se enfoca en la expansión hacia el norte y el oeste. ¿Bien? Después vamos a ver en las diferentes clases, vamos a ver mapas, vamos a estudiar un poco la geografía y el desarrollo, principalmente cuando veamos los viajes de Pablo. ¿Bien? Pero es un camino, uno de los, por eso yo les decía, ¿no? Es expansivo para todos lados, el texto Lucas elige un desarrollo. Y después dice, no es un relato completo, sino una selección de hechos relevantes. ¿Bien? Por eso decía, un libro moderno de historia tampoco puede abarcarlo todo, porque siempre hay una selección, pero bueno, acá no. Acá también, justamente, hay una selección ordenada a la intención del texto. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Lucas tuvo que ser breve en vista a la riqueza del material y a la longitud del periodo que abarca. Esto lo van a tener escrito, no tomen apuntes, pero vayan reflexionando esto. Si ubicamos la ascensión de Jesús, descrita en 1:9-11, en el año 30 después de Cristo, y la liberación de Pablo de la casa donde estaba preso alrededor del año 63 después de Cristo, resulta que Hechos cubre un periodo de 33 años. Es interesante esta simetría que plantea, ¿no? Que el mismo Lucas, en el Evangelio de Lucas, relata que Jesús empezó su ministerio público cuando tenía alrededor de 30 años de edad, ¿bien? Y que duró 3 años. Así el periodo, entonces, que cubre Lucas en toda su obra, ¿no? Entre Lucas y Hechos cubren un periodo de 66 años, 33 más 33. ¿Bien? Lucas se basa en testigos oculares, como Pedro, Pablo, Santiago, usa la primera persona en ciertos pasajes, en realidad en la primera parte del texto, hablando de su presencia, y va recogiendo diferentes fuentes tanto escritas como orales. ¿Todo el mundo entiende cuando yo hablo de fuentes a qué me refiero? ¿A qué nos estamos refiriendo? El silencio me dice que sí. Todo el mundo entiende. ¿Bien? O sea, Sí, profe. bien, perfecto. Sí. ¿No? Tantos escritos como orales. Entonces, hay diferentes testigos, hay diferentes documentos, hay diferentes tradiciones, hay historias, datos que van de boca en boca, que se comparten dentro de las comunidades, ¿bien? Y también
por lo temprano del texto, ahora vamos a ver la fecha, hay un vínculo entre Lucas y los testigos oculares. ¿Bien? Y lo sabemos por qué, porque él justamente hace mención, ¿bien? En el mismo texto, de personas concretas, de lugares concretos, de situaciones concretas, y esto le da confiabilidad. ¿Por qué? Porque al ser un texto escrito tempranamente, eso nos quiere decir que los testigos oculares estaban vivos a la hora de recibir el texto. Entonces, fácilmente hubiese sido cuestionable si Lucas estuviese mintiendo acerca de las personas y los hechos y los acontecimientos. ¿Me explico hasta acá? Acá está la confiabilidad del texto. Voy a hacer una pausa acá. Profe, es Sí. como hace su introducción en Lucas también, ¿no? Que él asegura que lo que él escribe es cierto y que los testigos oculares están activos, ¿no? En su relato, ¿no? Claro, claro. Y eso, eso que parece algo tan sencillo, no, eso es lo que le da sentido y veracidad al texto. Porque está diciendo, bueno, está escribiendo muchas de las personas que estuvieron, están vivas en este momento. Si es un texto tardío del siglo III, escrito en el año 250, las personas, ¿quién puede decir que sí o que no? Bien, entonces, va de vuelta. Si bien el libro de Hechos no es un texto de historia como los que tenemos nosotros ahora, porque el método científico, historiográfico, no existía ni estaba desarrollado, podemos confiar plenamente en la historicidad del texto de Lucas. ¿Bien? Y entender Profesor, que hay una intencionalidad que vamos a ir descubriendo cuando, ahora sí le doy la palabra, cuando vamos analizando los elementos del texto. Sí, Débora. bueno, yo creo que en este libro empezamos a conocer a Pablo, porque vemos su conversión, vemos sus viajes misioneros, vemos cómo él se desarrolla, que empieza como un cristiano maduro, Ujú. a, cuando empieza a fundar las iglesias o formar las iglesias, no sé de qué otra forma, pero vemos mucho material de Pablo que nos ayuda para cuando veamos las epístolas y eso, ya sabemos que es un hombre, bueno, que en realidad le ama a Dios, pues, y trabaja para la obra de Dios. Excelente. Yo no sé si lo puse en este PowerPoint o no lo comenté, pero lo puedo comentar ahora, ¿no? Que también otros aspectos de la veracidad del texto, justamente es que hay coincidencia entre la teología y los escritos y expresiones de Pablo con las cartas de Pablo. Y lo mismo pasa con Pedro. Bien. Eh, Así que sí, sí. Pablo y Pedro y Pablo, como solemos decir. Vamos a tomar un pequeño recreo, ¿les parece bien? 10 minutos, que suelen ser 15 a veces conmigo, pero no más. Bueno, profe. Así que vamos a hacer un pequeño descanso hasta las 15 sería. 16 y 6. Bien, bueno, los dejo. El hombre que se metió a salvarla, murió primero.
Hola, hola. Bueno, Hola, estamos profe, ahora volviendo, sí se oye. estamos volviendo del recreo, de la pausa, del break. Vamos a continuar. Si vamos volviendo. Perfecto. Claro, estábamos en el break. Bueno, había prometido que íbamos a ir un poquito más temprano. También esta primera parte introductoria es un poco más formal. No quiero decir la palabra aburrida, pero no hay problema, no hay problema. A ver, estuvimos en un break desde las 10 menos 5 aproximadamente, 10 minutitos, 15 casi. Y vamos a terminar un poquito antes. Estaba diciendo que este aspecto, esta primera parte, esta primera clase es más formal, ¿no? Siempre autor, fecha. Ya a partir de la próxima clase empezamos con el contenido del texto. Bien, para terminar un poco esta primera parte, voy a saltear algunos primeras porque ustedes lo van a tener esto a modo de PDF. Bien, esto es lo que había comentado recién. No estoy compartiendo nada, ¿no? Perdón. Ahora sí. ¿Ya están llegando del break? Sí, aquí estamos. Sí, profe. Excelente. Paso rápidamente por algunas de filminas, digo yo. Porque ustedes lo van a tener, lo tienen que leer. Bueno, esto es lo que habíamos comentado un poco recién, ¿no? De la veracidad del texto por la similitud que hay entre los escritos de Lucas y los textos, por ejemplo, de Pedro o de Pablo. ¿Bien? Esto hace referencia no solamente que certifica la veracidad de tanto de Pablo como de Pedro, sino que también habla del respeto que tiene Lucas por los textos que no son de su autoría, ¿no? Sino simplemente que justamente está citando a otras personas, ¿bien? Con estilos propios, con lenguaje distinto, con estructuras propias de construir el lenguaje. Esto lo voy a pasar por arriba, lo van a leer tranquilos ustedes, pero básicamente habla del autor y de las referencias, porque ¿cómo sabemos que Lucas es el autor si en el texto no está presentado como autor? Bien, hay que tener claro, hay dos ideas que a lo mejor al principio cuestan entender, pero son fundamentales cuando estamos estudiando la Biblia. Por favor, díganme si entienden bien esto, no quiero que nadie se confunda. Pero es como elemental tenerlo claro. Primero, muchos de los títulos que tenemos o escritos dentro de nuestra Biblia no forman parte del texto original. De hecho, ninguno de los títulos que están en nuestros capítulos, bien, forman parte del texto original. Bien, entonces, a veces estamos muy acostumbrados y no es lo mismo. De hecho, la división en capítulos, en versículos, tampoco forma parte del texto original. Y después otra idea que no hay que confundir, no sé si ustedes estudiaron ya la conformación del canon, es que existían muchos otros textos que no forman parte del texto bíblico, de nuestro canon, de lo que nosotros asumimos y consideramos como palabra de Dios, pero que para los cristianos primitivos tenían diferentes tipos de valor. Piensen que, y ahora en Hechos no está sucediendo eso todavía, pero piensen en esta situación, ¿no? Donde, y esto es en parte explica por qué surge el canon bíblico. El canon bíblico es justamente la medida, la vara. Este texto es autoritativo, este texto no. Bien, es decir, imagínense esta situación, una iglesia en persecución, por ejemplo, donde entraban a una casa a matar a una familia, a encarcelar a una familia por tener ciertos textos. Bien, ahora, era importante y era fundamental saber por qué textos valía la pena morir y por cuál no. ¿Me explico?
O sea, algo muy básico y muy elemental. ¿Bien? Ahora, esa definición de cuáles textos eran autoritativos, eran sagrados, por así decirlo, y cuáles no, bueno, fue un proceso que llevó adelante la Iglesia en el Espíritu. Pero otra vez, fue un proceso. A eso es a lo que nosotros llamamos a veces cuando estudiamos un texto y hablamos de fuentes o elementos extrabíblicos. Bien, que por ser extrabíblicos, obviamente no es texto sagrado, no es palabra de Dios para nosotros, pero nos da información o amplía la información de nuestro texto. Entonces, lo que van a leer acá, por ejemplo, que yo lo voy a pasar por alto ahora, simplemente está haciendo referencia a diferentes textos donde se habla de Lucas, o a diferentes teólogos donde hablan y hacen referencia a Lucas como el autor del libro de los Hechos. ¿Me he explicado bien? Ujú. Sí, sí. Sí, profe. Un poquito más de referencia a Lucas. Lucas fue seguidor de Pablo, lo podemos saber por los pasajes, ¿ven? Acá sí está haciendo referencia a lo que es intrabíblico, ¿bien? Al material, ¿no? La segunda parte de Hechos, justamente, estuvo con Pablo en su segundo viaje misionero, lo acompañó desde Macedonia hasta Jerusalén. En la conclusión del tercer viaje, aparentemente permaneció en Judea y en Cesarea mientras Pablo estaba en prisión, y finalmente viajó con él a Roma. En sus epístolas, el propio Pablo da testimonio del hecho de que fue compañero y colaborador. ¿Bien? Acá está el otro ejemplo. O sea, nosotros tenemos testimonios de algunos aspectos del texto que estemos estudiando o del personaje que estemos estudiando, donde la fuente, la información, está dentro del mismo texto, y hay otros aspectos que son extrabíblicos. Pero eso no quiere decir que no tenga valor o veracidad. Bien, forma parte de lo que estudian los eruditos. Ahora sí voy un poco más despacio con la anteúltima y mucho más despacio con la última diapositiva o filmina. Perdón, me río de mí mismo, disculpen. Fecha. Bien, tenemos muchas discusiones. Básicamente hay dos polos, ¿no? Una fecha temprana, antes de la destrucción del templo, del año 70, como muchos de ustedes saben, y una posterior, que es hasta el 95 inclusive. Hay toda una discusión, la mayoría de los eruditos se inclinan por la temprana, que es la que yo comparto acá, y acá damos el fundamento, ¿no? Porque justamente para la composición de hechos, sugerimos, dice el autor, una fecha anterior al 19 de julio del año 64. ¿Qué sucedió en esa fecha? Que fue cuando Roma se incendió y comenzó la primera gran persecución desatada por Nerón contra los cristianos. Una fecha posterior al verano, acuérdense que acá, bueno, acá en Argentina julio hace frío, pero en el hemisferio norte es verano, habría hecho que Lucas diera otra terminación a su libro. Bien, básicamente para explicarlo, Lucas en Hechos no hace referencia a persecuciones. Si bien se habla de la destrucción del templo, es con un matiz profético, no descriptivo, y el tono sería totalmente otro. No estaríamos hablando justamente de viajes misioneros. O sea, es muy fácil entender que estamos hablando justamente antes del año 64, incluso mucho más antes del año 70, que fue la destrucción del templo. Así que esa es la fecha aproximada. Ven que es muy temprana. Como decíamos antes, bueno, pasaron 30 años, pero para los que son los textos y textos antiguos en líneas generales, es bastante temprano. Por eso es esperable que los testigos oculares estuviesen vivos en ese momento. El lugar no está determinado, es probablemente Roma, pero bueno, es una probabilidad, no nos importa. Eso es otra cosa que también con el estudio de la Biblia y la teología en general, uno también tiene que aprender a lidiar, que tiene que ver con aceptar ciertas dimensiones de incertidumbre, de que hay datos o información
que quizás para otro tipo de texto o para nuestra propia precomprensión de las cosas pueda tener cierto valor, pero a veces uno se lo pone a pensar y no es relevante. ¿Bien? Entonces, no saber el lugar no nos dice ni nos agrega nada. Imagínense esto, ¿no? ¿Cuánta información nos gustaría tener más sobre la vida de Jesús, por ejemplo? ¿No? Sería lindo, o sea, obviamente. Pero bueno, tenemos la información que Dios quiso que tengamos. ¿Bien? Y en su infinita sabiduría, sabe Él por qué tenemos cierta información y otra información que quizás nos gustaría tener más, por diferentes razones, ¿no? Desde la simple curiosidad hasta la comprensión de textos que nos resultan más oscuros o simplemente para tener más información. Pero bueno, por alguna razón Dios, y a veces nosotros tenemos pretensiones que van más allá del texto. Pero bueno, son cosas que tenemos que resolver nosotros. Para finalizar, pero no extenderme mucho con esto, me quedo mal del 5. La teología del texto, y de alguna manera también con esto estamos hablando de su naturaleza, de su esencia, de su razón. Bien, yo puse 5 ejes que me parecen fundamentales, obviamente los vamos a ir viendo a lo largo del texto. El primero es Dios en palabra y en acción. Bien, o sea, nos habla de quién, de Dios. Bien, pero este Dios manifestado en la propagación del Evangelio, en el compartir el Evangelio, pero que no es mera predicación solamente, sino que es acción. O sea, Dios es mostrado, es manifestado, o vemos a Dios en modo de palabra predicada, ¿bien? Tenemos muchos discursos en hechos, ¿bien? Y en acciones concretas que nos narra, por eso, hechos, ¿bien? Por eso hablamos de hechos, no de predicaciones solamente, o de testimonios, sino de acciones que hacen a la iglesia, que hacen al fundamento de la iglesia. Y esas acciones me muestran a Dios. Es interesante para reflexionar en nuestra propia vida, ¿no? O en la vida de nuestra iglesia, o de nuestra comunidad, o de la naturaleza de nuestro ser cristiano. Va de vuelta y lo digo despacio. En la naturaleza de nuestro ser de ser cristiano. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Podríamos estar incluidos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que alguien esté escribiendo la historia de nuestra vida, así como Hechos de Javier, y donde podamos decir que Dios se manifiesta en palabra y en acción en la vida de... Pongan el nombre que quieran. Para pensar. Otro aspecto que vemos en Hechos es el Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos conversado un poquito cuando hablábamos de los hechos. De hecho, también es uno de los nombres propuestos, ¿no? Como hechos del Espíritu Santo. No solamente por la narración de Pentecostés, sino por, obviamente, el lugar que ocupa el Espíritu Santo en el desarrollo, expansión de la iglesia. Bien. Otro eje teológico es justamente Jesús como el centro. Ya dijimos, ya sabemos, ya tienen claro ustedes, el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús y hechos, bien, podríamos hablar de hechos de Jesús como este Jesús que es ascendido, que tenemos esta narración, bueno, se manifiesta, y bueno, acá lo linkeamos con el punto 4, con la iglesia, ¿no? Esta iglesia que es fundada, a mí me gusta esta expresión que dice, la iglesia es una comunidad que es fundada en la eternidad, ¿bien? Pero su manifestación es histórica. Tiene estas dos dimensiones.
La iglesia no es un ente que está flotando en el aire, que pertenece a otra dimensión, a otro universo paralelo. Sí, sí, la iglesia es fundada en la eternidad, es en el corazón de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo está reinando, Apocalipsis nos muestra a Cristo en medio de la iglesia, sosteniendo a la totalidad de la iglesia. Bien, pero esta iglesia tiene una manifestación histórica. Nosotros somos y hacemos iglesia en este momento. Y formamos parte de la misión. Y acá pongo, ¿no? Comunidad sin distinción de origen. Que es lo que está mostrando justamente Hechos, ¿no? Tenemos, bueno, ya vamos a ver el Concilio de Jerusalén. Para los que ya leyeron el texto saben de qué estamos hablando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? No, profe. Muy claro. ¿Y escatología? No. ¿Por qué? El último punto. ¿Alguien puede...? ¿Se animan a hablar? Sí. ¿Por qué te digo que Hechos nos habla de una dimensión escatológica? ¿Con qué tiene que ver la escatología? Con el final de los tiempos. Bien, Es que los hechos de la iglesia o los hechos de los cristianos continuarán hasta el día de la venida de Cristo. excelente, excelente. Es así. Entonces quiere decir que la iglesia no puede ser detenida. Su expansión, o sea, el diablo no tiene poder sobre la iglesia. Eso es lo que ya nos cuenta Apocalipsis. Eso es lo primero que nos cuenta Apocalipsis, ya que estuvimos hablando de Apocalipsis. ¿Bien? No solamente los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿bien? Sino del sentido de la historia de la iglesia. ¿Y quién es Jesús en medio de la iglesia? Jesús ya está en medio de la iglesia. Jesús es en medio de la iglesia, o la iglesia es fundada en Jesús, es lo que veníamos diciendo. Entonces, todo lo que hace la iglesia en Jesús, ¿no? Si Jesús está reinando, si Jesús es el centro, si la iglesia es cristocéntrica, tiene carácter escatológico, porque nos habla del final. No solamente porque asumamos que Cristo viene pronto, bien, no solamente por eso, sino porque justamente la escatología habla de eso. La anticipación de lo que ya sabemos que va a ser, le da sentido, medio trabalengua lo que estoy diciendo, pero creo que me van entendiendo, ¿no? Le da sentido a lo que hacemos y somos ahora. ¿Bien? Por eso vivimos, actuamos y evangelizamos, porque hay una vida nueva, porque hay resurrección, porque Jesús venció la muerte. Amén. Esa iglesia es la iglesia que seguimos siendo ahora, porque es la iglesia de Cristo. Entonces, de alguna manera, o directamente, ¿no? Es una forma de decir, de alguna manera, nos habla de las cuestiones escatológicas. No porque sea profética, porque profetice, o tiene otra dimensión, sino justamente habla del fundamento, de lo que hace que la iglesia sea. Bien. Entonces, no podemos separar estas cuestiones. Bueno, la idea es que esto que yo les voy a subir ahora, ustedes es material de estudio, lo vuelvan a leer, o sea, la dinámica de la clase, como en todas las materias, este es nuestro material de estudio. ¿No? Les digo que vuelvan a ver este video, esto lo van a ver aquellos que todavía no lo pudieron ver, pero ese material que ahora yo lo voy a subir en forma de PDF es nuestro material de estudio, además del texto bíblico. Bueno, puede terminar media hora antes. Igual, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de despedirnos. Muy claro todo. Bueno, yo no sé si en el chat, no sé si hay chat, perdón, porque me estoy enterando, no acá, no en la no en el Zoom o el Meet, sino en la plataforma, digamos, pero quisiera que nos conozcamos, que se vayan presentando. Vi que había para poner comentarios. Ah, bueno. Entonces Ahí se puede hablar, me parece. Entonces vamos a
Vamos a tratar de respetar eso. En la parte de bienvenida yo no escribí nada todavía, pero bueno, voy a escribir una bienvenida, pero en la parte de bienvenida, si se quieren ir presentando y contando un poco cómo están, a mí me encantaría, además de ir conociéndonos en la clase, ¿no? Tomar un tiempo para eso. Y después, bueno, en la clase correspondiente vamos haciendo preguntas alusivas a la clase. Así que, nada, bueno, bienvenidos y un placer a aquellos que nos estamos viendo por primera vez. Espero que no haya sido tan pesado la clase. No, bro. Profesor, Bueno. una pregunta. ¿Va a seguir manejando el mismo correo que tenía antes? No, ¿O va a no, cambiar? no. Yo por lo menos me está funcionando hasta ahora. Yo voy a hacer siempre un correo para cada materia. Bien. Igual yo justo pregunté, y los trabajos ustedes ahora en la plataforma nueva los pueden subir directamente a la plataforma nueva. O sea, la plataforma permite esto, cosa que antes no. Por eso yo tenía un correo para cristología, un correo para teología, otro correo, y así. Pero en este caso no va a ser necesario. Igual si para comunicarse conmigo, si necesitan escribirme, me escriben a mi correo personal, que no sé si está en la plataforma, pero si no... Sí, se aparece. Ah, sí, bueno, genial, si no lo iba a compartir acá. Bueno, genial, de hecho no sabía ni cómo compartirlo. Pero bueno, a mi correo personal, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me escriben directamente, no hay ningún problema. Pero para la entrega de trabajos prácticos, que era algo que a mí me preocupaba mucho, para que no se pierdan, no lo envíen a otro lado, yo armaba un correo para cada uno. Pero acá no va a ser necesario. Así que estamos bien. ¿Alguna otra Buenísimo, consulta? profe. Tengo que, esperen, dejar de grabar, ¿no? De tener grabación, porque si no hacía lío. Ahí está, sí, Javier Santiago Vázquez, perfecto. Gracias, Natalia. Sí, ese es